Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de agosto del 2023 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año, vamos a leer hoy el profeta Jeremías, capítulo 34 del 1 al 7, capítulo 32 y capítulo 33 del 1 al 9. Jeremías 34 del 1 al 7, capítulo 32 y capítulo 33 del 1 al 9. Y estamos llegando a, en la narración cronológica que estamos siguiendo, pues ya nos estamos acercando al año 568 antes de nuestra era, en que el templo de Jerusalén y Jerusalén van a ser destruidos. Desde que empezamos a estudiar los últimos reyes, pero particularmente desde el profeta Isaías y las acechanzas de Sennacherib, rey de Asiria, eh, el Señor empezó a advertir a Judá, a Jerusalén, su capital, ya acerca de los caldeos o de los babilonios. Y, y pues estamos hablando que han pasado por lo menos unos 100 años. Y, y el Señor ha venido advirtiendo, aconsejando, ya en los últimos años con el profeta Jeremías, ya no hay tiempo sino de obedecer lo que el Señor está mandando para ser guardados como un remanente. Ya el castigo estaba determinado y lo único que le quedaba al pueblo de Judá era obedecer el mandato del Señor a través de Jeremías de dejarse llevar a Babilonia y allí pues simplemente aceptar humildemente la disciplina que vendría de parte del Señor, la corrección que vendría de parte del Señor. Pues ya sabemos un poco que hubo algunos que ahí sí se llenaron de valentía, una falsa confianza en el Señor, porque es una falsa confianza en el Señor, es de esa confianza que la verdad no sabríamos cómo explicarla, porque cómo puedo confiar en alguien con el que no me relaciono, cómo puedo decir que profundamente espero y confío lo mejor del Señor cuando ni siquiera le busco, cuando no tengo una relación estrecha con Él. Y esa extraña confianza era la que tenía el pueblo de Judá. Y decimos extraña porque de dónde sacaban como con cierta certeza que el Señor los iba a librar, que Babilonia no iba a poder. Claro, ellos de alguna manera estarían un poco creídos, porque como Sennacherib, rey de Asiria, al fin no pudo destruir a Jerusalén, ni siquiera invadirla, pues pensarían que mucho menos ahora Babilonia. Y pues también lo que hemos visto, ellos creyeron que una solución era aliarse con Egipto y pusieron más su esperanza en el faraón que en el mismo Señor. Y a Jeremías incluso lo persiguieron. Y estando aquí en el capítulo 33, que quiero centrarme en el capítulo 33, porque así como un mensaje, podríamos decir, un mensaje apocalíptico, un mensaje negativo, en épocas de prosperidad, en épocas de bendición, en épocas de abundancia, como que no tiene cabida. Eh, pues, ¿cómo alguien va a pensar en que pueden venir momentos difíciles cuando todo está muy bien? ¿Sí? Generalmente, cuando hay abundancia, hay salud, hay juventud, hay fuerza, aparentemente hay paz, y aparezca alguien hablando de que vienen días difíciles, que vienen días de escasez, que vienen días de, no sé, de guerra, de hambre, de falta de solidaridad, de falta de humanidad, pues seguramente el mensaje va a calar pues va a ser difícil de ser captado. Asimismo, en momentos de tragedia, de dolor, de sufrimiento, tal vez un mensaje de esperanza no se va a entender. A ver, ¿a qué quiero llegar? Que la realidad en la que
a veces alguien se pueda encontrar nubla cualquier posibilidad de ver otra realidad. Entonces, si mi realidad es difícil, adversa, si mi realidad es de sufrimiento, de dolor, de soledad, va a ser un poco difícil que yo pueda ver una realidad diferente, donde hay sanidad, donde hay compañía, donde hay paz, donde hay felicidad, donde hay consuelo. Y lo contrario, o sea, a veces una condición aparentemente favorable, donde todo sale bien, donde, miren, estén seguros que alguien que se quiebra económicamente no pensó y no esperaba que tal vez se pudiera quebrar económicamente. Y se quebró después de tener un momento tal vez de mucha abundancia, de muchos recursos, pero que no vio venir lo que podría pasar. Y Jeremías 33 es un mensaje un poco diferente a todo lo que ya está viviendo el pueblo de Judá. O sea, estamos a nada de la destrucción absoluta, bueno, siguiendo pues la narración de la destrucción absoluta de Jerusalén y el templo. Si ustedes han notado, estamos alternando la lectura entre Ezequiel y Jeremías. Jeremías está en Judá, Ezequiel ya está en Babilonia. Jeremías no es que no haya querido ir a Babilonia, ¿no? Fue que no lo llevaron. ¿Sí? Y además el ministerio de Jeremías era en Jerusalén. Cada profeta está en un lugar, en una condición diferente. ¿Cuál es más difícil? Vivir el asedio, las amenazas, el peligro, la necedad, la insensatez del pueblo, o estar por fuera en una tierra extranjera, tal vez con la tristeza de estar lejos de casa, de ver todo lo que está sucediendo, para cualquier situación, ya sea la de sequía, la de Ezequiel en Babilonia o la de Jeremías en Judá, pues era muy complicada. Y en medio de toda esta situación aparece estos 9 versículos que leeremos hoy del capítulo 33, y es como una luz en medio de las tinieblas, es una voz de esperanza en medio de un momento en que tal vez ya no había esperanza. No sé si recuerdan que la semana pasada hablábamos algo de una expresión que en el tiempo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, los judíos expresaban: nada peor puede pasar. ¿Sí? Ellos creían que en el momento más difícil ya habían tocado fondo, y por eso no lograron como apercibirse de la situación y tomar una acción efectiva, porque ellos creían que no era posible que nada peor pudiera pasar. Pues bien, el capítulo 33, tal vez es muy posible, cuando la situación adversa ha tocado fondo, pensamos que nada mejor pudiera pasar, ¿sí? Como que ya todo está tan mal, todo está tan llevado ya, no sé, el hambre, la adversidad, la violencia, la dificultad, el egoísmo del ser humano, la mentira, el engaño, la corrupción, es tal que ya nada mejor podría pasar. O sea, ya tampoco hay esperanza. Son dos posturas muy malas para el corazón del ser humano. O un exagerado y desmedido positivismo que no es bueno, ¿sí? No es bueno. No sé, respeto mucho a la gente que tenga mente positiva para todo, pero hay que tener los sentidos muy abiertos y poder advertir las situaciones que realmente pudieran pasar. Eh, entonces, un exagerado positivismo ciega el juicio también. No permite ver las cosas en su realidad como son. Pero un absoluto negativismo también es malo, porque no hay esperanza alguna, y si no hay esperanza alguna es porque tampoco hay fe alguna, y si no hay fe alguna es porque no hay relación alguna con el Señor. Y tal vez ya en este punto, Jeremías 33, se podría pensar de que nada mejor podría pasar. Y aparece el Señor con ese mensaje a través de Jeremías. Dice: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Y me acordé de Pablo cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, dice así como desde el versículo 8:
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo a Timoteo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Muy tenaz lo que le dice Pablo a Timoteo. Aunque yo esté preso, sufro penalidades como si fuera un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Aquí Jeremías está preso, pero recibe un mensaje del Señor, porque ¿quién podrá detener la palabra del Señor? ¿Quién podrá tapar? Y este ejemplo sigue siendo poco a lo que es en verdad tapar el sol con un dedo. ¿Sí? La palabra del Señor es mucho más que el sol mismo, es la palabra eterna del Señor. Y no puede estar presa, y no hay manera de detener las palabras de edificación, de bendición que el Señor tiene, pero también las palabras de maldición, ¿sí? Y pues suena como raro decirlo, pero lo hemos visto en la Biblia, el Señor también ha dicho mal de ciertas cosas, de ciertas circunstancias y de ciertas personas. Vino entonces la palabra del Señor a Jeremías estando preso y le dijo, versículo 2, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, Jehová es su nombre, que la formó para firmarla. Bueno, aquí se presenta en su nombre personal como el creador, dice así, como el que ha hecho la tierra, el que la formó y él es su nombre. O sea, como sin duda alguna este mensaje viene del Dios de Israel, pero no solo el Dios de Israel, sino del Dios de la creación. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Me llama mucho la atención este clama del hebreo kará, es llamar, ¿sí? Llamar, dar voces, incluso se utiliza para invitar. Mm, hay una expresión muy común que seguramente se encuentra mucho en el Pentateuco, dice, y llamo Dios, y llamo Dios, y llamo Dios. Es muy común en la creación, por ejemplo, ese y llamo Dios. Ese llamo es el mismo cará, ¿sí? O sea, no es, clamar no es simplemente como rogar, sino que es más bien invitar a. Y analizaba yo uno llama porque está buscando. A propósito, Mateo capítulo 7, Mateo 7 7 al 11 dice lo siguiente. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces aparece y el Señor hace una comparación. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, en otro evangelio el Señor habla aquí de pedir el Espíritu Santo. Pero el punto es de ese clamar, clamar, más que caer en un ruego a Dios, es llamar. Y pensaba yo en que muchas veces nosotros en momentos difíciles abrimos nuestros labios y clamamos, ¿sí? ¿Y qué es clamar? Pedir. Y yo así lo pensaba. Generalmente creemos que clamar es solamente pedir, ¿sí? Pero aquí estamos hablando es de llamar, o sea, buscar la presencia de, acercarnos a o pedirle a que se acerque a nosotros. Es más que pedir. Entonces, pensemos en algo. El pueblo le había dado la espalda al Señor, ¿sí?
El pueblo se había olvidado del Señor, había hecho caso omiso a las palabras del Señor. De hecho, ¿qué hicieron con las palabras del Señor? Pretendieron encarcelarlas, ¿sí? Ponerlas presas. ¿Qué hicieron con la palabra del Señor? En algunos momentos se burlaron de la palabra del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor estaba hablando a través de Jeremías y se burlaban de Jeremías. ¿Qué hicieron con la palabra del Señor? Menospreciar la palabra del Señor, ¿sí? Osados, juzgaron y despreciaron la palabra del Señor. Así que de buenas a primeras, alguien que le ha dado la espalda al Señor, alguien que ha menospreciado las palabras del Señor, no puede venir simplemente a pedir cosas, ¿sí? Por eso ese clamar, más que pedir, es llamar y buscar el rostro de aquel a quien se le dio la espalda. Y el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. ¿A quién le está diciendo aquí puntualmente el Señor que llame? A Jeremías, porque Jeremías como intercesor es el que en estos días habíamos visto, el que se pararía en la brecha y traería el favor del Señor por la intercesión al pueblo. Cuando yo llamo al Señor, cuando yo doy voces al Señor, cuando yo toco su puerta, cuando yo llamo su presencia, cuando busco su rostro, como dijo o leímos en el mismo Evangelio de Mateo que dijo el Señor responderá. ¿Cómo responderá el Señor? Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mm, si hay algo que traiga esclavitud al corazón o la esclavitud en general al ser humano es la ignorancia. La ignorancia genera miedo. Cuando se desconoce algo, bueno, la ignorancia genera miedo en algunos casos, o la ignorancia también es la madre de la obstinación y de la necedad. Cuando alguien ignora las cosas, se comporta muchas veces de manera osada y atrevida. No tiene la capacidad de medir las consecuencias, no tiene la capacidad de medir sus palabras, sus decisiones, sus actos, porque ignora muchas cosas. El conocimiento, y hablo del conocimiento del Señor, genera un corazón prudente. Cuando alguien es temeroso de Dios, cuando alguien conoce al Señor, es prudente. Un ejemplo lo tenemos en David. Dice la palabra del Señor que David se comportaba y se conducía con prudencia. ¿Y cuál es la indicación que nos muestra esas narraciones de que David se comportaba y se conducía con prudencia? En que consultaba al Señor los pasos que iba a dar, ¿sí? Entonces, en el conocimiento, sin duda alguna, hay prudencia, pero en el conocimiento hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo conozco su verdad, la verdad me hace libre. Pero en el conocimiento, que también lo hemos hablado, hay luz. Y la luz me permite a mí discernir el camino que debo tomar. Y por eso esa luz también me permite ser prudente. ¿Y por qué prudente? Porque la luz claramente me permite identificar los obstáculos, tropiezos, estorbos y errores que puede haber en el camino. Y cuando yo veo estas situaciones, puedo cuidar y medir muy bien mis pasos. Además de que debo medir muy bien mis palabras, yo debo cuidar y medir muy bien mis pasos. Por eso, cuando yo logro te haré conocer y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es una respuesta extraordinaria del Señor, porque el conocimiento del Señor es la inteligencia, porque el temor del Señor es la sabiduría. Y miren que cualquiera podría decir, si el Señor ya, aquí no está diciendo, llama y te sacaré de la situación difícil, ¿sí? Llama, da voces, proclámame, búscame y ya no dejaré que Babilonia se los lleve cautivos. Ya no dejaré que esta situación adversa pase más. No, aquí dices, te enseñaré. Y a veces es lo que tal vez nos cuesta
eh, captar o percibir en los procesos que vivimos en la vida y en los procesos que el Señor permite en nuestra vida. ¿Y qué quiero concluir en esto? Es la enseñanza que me deja a mí cada proceso por el cual yo paso. Cada proceso, seguramente, a veces difícil, a veces favorable, lo que ha de dejar en mi vida es una enseñanza, una instrucción, un aprendizaje, un saber, y de eso se trata. Por eso sí, el paso de ciertas situaciones ayuda a que las personas maduren. Las situaciones favorables o las situaciones desfavorables dejan enseñanzas, ¿sí? Dejan saberes para la vida, dejan conocimiento para la vida. Y aquí lo que le está diciendo el Señor a Jeremías es: clama, y mi respuesta va a ser que vas a conocer, vas a ser enseñado, vas a ser instruido en cosas grandes y ocultas que no conoces. Estas cosas grandes y ocultas que no conoces, en las cuales serás enseñado, te ayudarán para situaciones venideras. Cuando tengas que enfrentar una situación venidera, hay un saber, hay un aprendizaje previo que, fruto de haber llamado, de haber buscado, de haber pedido, pues se te abrió la puerta, se te escuchó, se te concedió, para que tengas las herramientas de las situaciones venideras, las puedas manejar. Eh, mm, por eso hay que cuidar tanto la memoria, las memorias históricas que dicen, hay que cuidar la memoria. El Señor exhorta mucho a cuidar la memoria. No te olvides de, acuérdate de, son palabras que redundan mucho, mucho, sobre todo en el libro de Deuteronomio. Acuérdate de, no olvides de, no te olvides que. No podemos olvidar los procesos de aprendizaje por las experiencias y la búsqueda que del Señor hemos tenido. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz es que es dinámica. La palabra del Señor no pierde vigencia. La palabra del Señor está presente y es eterna. No puede estar presa. Y lo que el Señor quiere hacer, lo dice y lo hace. Dice luego, termina diciendo, así ha dicho el Señor. Bueno, ahí en los versículos que vienen, les cuenta lo que está pasando o lo que ha pasado en la destrucción. Y dice el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, que habrán y temerán, y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Es muy tenaz porque, como les decía al principio, en un momento de desolación aparece una extraordinaria promesa de bendición y de restauración. Pero esta promesa no iba a ser comprendida, entendida, si no hay, digámoslo así, la apertura de la mente y del corazón a la enseñanza y al conocimiento de los misterios ocultos del Señor. En medio de la soledad, del abandono, de la tristeza, del sufrimiento, de la guerra, de la violencia, vino una palabra del Señor de esperanza, que va a surgir cuando le llamemos, le busquemos, cuando le procuremos, cuando volvamos nuestro rostro al Señor. Que podamos ser instruidos, enseñados, que podamos aprender. Aprender es como guardar ese conocimiento en nuestro corazón y veremos entonces la restauración. Todo el desajuste del ser humano vino porque rompió su relación con el Señor. Ese es el propósito, además del diablo, dañar la relación que tenemos con el Señor. Así que también la solución del ser humano, la respuesta del ser humano está en
volver en amistad con el Señor. Si a través de la decadencia, o más bien de esa ruptura espiritual con el Señor, pues entonces el volver a ligar esa relación con el Señor va a traer la restauración, la sanidad, la medicina. Es muy tenaz porque dice la salud y la medicina. Yo siempre lo he visto así. Cuando dice traerá sanidad y medicina, eso también está en Isaías. Es que el Señor primero soberanamente puede poner su mano sobre mí y sanarme, ¿sí? A través de la oración, de la imposición de manos, el Señor lo puede hacer así. Pero también el Señor lo puede hacer a través de la medicina, está planteado. Y la medicina es un medio de sanidad que el Señor le dio al ser humano. Sin duda alguna, ¿quién es la fuente de toda ciencia? Y toda ciencia que ha traído, es que esa es una cosa, pues solo mencionarlo. ¿Quién dijo que la ciencia es contraria al Señor? Es un invento moderno. La ciencia proviene del Señor. Los hombres de ciencia, muchos hombres de ciencia han sido muy sensibles al Señor. Son tal vez las ideas de los que estudian ciencia que pretenden negar al Señor hoy. Pero los hombres de ciencia a través de la historia han sido hombres muy sensibles espiritualmente, porque la ciencia proviene del Señor. La ciencia de todo conocimiento proviene del Señor. Y, y cuando yo voy al Señor, Él a través de un medio que es la medicina puede sanarme o puede sanarme directamente. Es más, sin imposición de manos, el Señor puede sanarme. Pero caben las dos posibilidades y son dos medios. Y cuando padezcamos situaciones de enfermedad, pongámosle eso al Señor. Bueno, Padre, tú puedes sanarme físicamente, pero también puedes directamente o puedes sanarme a través de la medicina. Y así, Señor, tú puedes sanar mi alma poniendo tu mano en mi corazón, pero también hay medios a través del cual tú podrías sanar mi alma. Solo sé que volviendo a ti, que llamándote, que dando voces por tu nombre, solo sé que tocando tu puerta, solo sé que buscando tu rostro, tú te volverás a mí, me responderás, me enseñarás, pero también traerás sanidad y medicina, me curarás, me revelarás abundancia de paz y de verdad y me permitirás volver de la cautividad, experimentar limpieza y ser perdonado, porque esa es, en últimas, el sentir del amor del corazón del Señor. Con amor te tengo que castigar y disciplinar para que despiertes de tu realidad, pero con amor también cuando despiertes de esa realidad, yo puedo sanarte, yo puedo restaurarte, yo puedo hacer de nuevo, yo puedo, es más, darte una mejor vida de la que tenías antes de que tu corazón se hubiera enaltecido. Así que llamemos, busquemos, procuremos al Señor mientras pueda ser hallado. También advierte la palabra del Señor. Vamos a orar para entregarle este día, esta semana al Señor. Estamos a tiempo, Señor, de encontrarte. La humanidad está a tiempo de encontrarte. La humanidad está a tiempo de volver su corazón y su rostro a ti, Señor. La humanidad está a tiempo de ser sanado, de ser curado, restaurado, de ser perdonado. Y yo hoy, Señor, presento mi corazón delante de ti. Y yo sé que más que pedirte, intervengas en mi situación puntual. Necesito llamarte y encontrarme contigo. No creo que sea muy efectivo poner delante de ti una lista de peticiones, muchas de ellas sin ser necesidades reales. Muchas veces nuestras peticiones son caprichos, deseos, pero muchas veces no son necesidades reales.
Pero si enfocara más mi oración en pedirte, o más que en pedirte, en llamarte, en dar voces para que te presentes, en suplicar tu presencia, en buscar tu rostro y hallarlo, si llamara y diera voces más por tu palabra, por tu instrucción, por tu conocimiento, Señor, seguramente encontraría en verdad respuesta a mis inquietudes, a mis dudas, incluso, Señor, respuesta a mis necesidades. Es más, entendería realmente cuáles son las necesidades. Presentémosle al Señor hoy nuestra necesidad. Yo tengo una necesidad hoy, Señor, y es una medida de fe adicional a mi corazón. Añade fe, Señor, a mi alma, por favor. Aumenta la medida de mi fe. Entiendo que sin fe no te puedo agradar y no quiero serte desagradable. Preséntele al Señor su necesidad. Sanidad física, realmente usted sabe que tiene una dificultad física que le estorba, que le limita. Dígale, Señor, hoy te pido por esta necesidad. Y si usted discierne, identifica que su necesidad ahora es Él, su presencia. Y su presencia no solo para que le responda, no, tal vez usted se siente solo, vulnerable, débil, atacado. Dígale, Señor, que tu presencia está en mí y sea evidente. Defiende mi causa. Por favor, saca a la luz todas las cosas para sanidad y libertad. Dígale, Jesús de Nazaret, hoy me presento delante de ti. Padre, me presento delante de ti. Y te pido que tu Espíritu llene esta vasija de barro. Dirige mis oraciones y ayúdame a encontrar tu rostro. Yo quiero ser enseñado y quiero conocer las cosas ocultas que no conozco, que tú consideres que para este tiempo debo conocer y entender. Entreguémosle al Señor este día y esta nueva semana. Que su bendición repose sobre cada uno de nosotros, que guarde nuestras entradas, salidas, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.